Y ahora continuamos con el bloque de programas cristianos firmes y adelante. La Iglesia Bautista Gracia y Verdad de la ciudad de Hollywood presenta su programa La Gracia y la Verdad. Ya queda con ustedes el pastor Carlos Gabriel. Fue un servidor de nuestro Señor Jesucristo, se sometió a él para ser un hombre que predicaba la palabra del Señor. Ahora, ¿qué cosa es el Evangelio? El Evangelio, como estábamos mirando, y el apóstol Pablo lo presenta de una manera clara, en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 4. Y él nos dice ahí claramente que el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos. Es una realidad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que tiene poder para levantar, para transformar, para cambiar. Ahora, encontramos que la salvación que el apóstol Pablo nos habla no solo se relaciona con ser salvo del infierno. Muchas personas piensan que eso es lo único que habla la palabra en cuanto a la salvación. La palabra en sí en griego es soteria, que su significado abarca la liberación, la preservación, la seguridad. O sea, cuando una persona viene a Cristo Jesús, pues primeramente el Señor hace una transformación en su vida, pero también nos establece en el conocimiento de Él, permitiendo que cada uno de nosotros podamos ser establecidos en la verdad de su santa palabra. El poder de Dios nos transforma, nos restaura y nos establece en la verdad de Dios. Ahora, nos salva de la vida natural, o sea, de nuestra propia vida, de nuestro yo, para que seamos santificados, transformados y también edificados con otros en un solo cuerpo, o el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. La salvación tiene aquí tres facetas. Salvación pasada, que habla del castigo del pecado según Lucas 7:50. La salvación presente del poder del pecado en la vida diaria según Romanos 5:10. Y la salvación futura de la presencia misma del pecado. En el que estaremos en el cielo en 1 Corintios 3:15 y 5:5. Ahora, esta salvación viene a todo aquel que cree. Claramente el apóstol Pablo dice que no se avergüenza porque el Evangelio es poder de Dios para salvación al que cree. O sea, es necesario que las personas puedan creer, puedan recibir el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿cómo se recibe? Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También la Sagrada Escritura nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el 3:18 sigue diciendo: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea, es necesario que la persona crea que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es a quien Dios ha enviado para que pueda tener una relación personal o pueda venir al conocimiento de la verdad y así poder nacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. También en Juan 3:36 leemos que dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Ahí encontramos la certeza que Dios nos da, que solamente el hombre pecador lo que tiene que hacer es creer. Solo lo que nosotros tenemos que hacer es creer en la obra de Cristo Jesús, o sea, creer en el Evangelio, que es lo que venimos enseñando, y que es en sí, cuando estudiamos la palabra de Dios, estudiamos la Biblia, es en sí el mensaje
es el centro del mensaje de toda la palabra de Dios, de que Cristo Jesús vino a morir por los pecadores, vino a morir por nosotros, a tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos tener vida eterna. Y vida eterna es simplemente lo que dice la palabra, vida eterna. Amén. O sea, tenemos vida y viviremos para siempre. El que ha creído en Cristo Jesús puede ser que un día su cuerpo, si Cristo no ha venido antes, vaya al polvo, pero está reposando, porque cuando Cristo regrese, ese cuerpo será levantado del polvo, un cuerpo glorificado, y así estaremos con el Señor para siempre, porque Él lo ha prometido. Sabemos que en sí el cristiano nunca muere, porque tenemos la vida eterna. Es la promesa de Dios, no es nuestra promesa, sino que es la promesa que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. El texto sigue hablando, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso aquí nos aclara que aquellas personas que han escuchado el Evangelio, pero rehusan, o sea, rechazan el Evangelio, rechazan creer en el Evangelio, rechazan creer de que Cristo murió por ellos, bueno, ya Dios hizo su parte, ya Dios no va, o sea, ¿qué más puede hacer Dios? Dios dio lo más lindo, lo más precioso que Él tenía, que era su Hijo, lo permitió que Él muriese en la cruz, que llevase todos nuestros pecados, ya Él hizo la obra. Lo único que Él nos pide es que nosotros creamos en esa obra que Cristo hizo. Si nosotros rehusamos, si una persona rehúsa creer, rechaza creer en ese Evangelio, en ese mensaje, bueno, no verá la vida. O sea, tendrá que sufrir lo que es la muerte, que será una separación eterna de la presencia de Dios. También el apóstol Pablo, que no sé, vamos a entrar ahí entonces en el Romanos 1:16, donde estuvimos leyendo, el apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el apóstol Pablo dice que porque no me avergüenzo, o sea, Pablo no se avergonzaba del mensaje del Evangelio de Dios. Ahora, ¿qué es avergonzarse? Bueno, avergonzarse del Evangelio es rechazar, como dice este versículo que acabamos de leer, rechazar la obra de Jesús en la cruz. Avergonzarse del Evangelio es rechazar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios enseña claramente que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Avergonzarse también, avergonzarse del Evangelio es negar la persona de Cristo. Y avergonzarse del Evangelio es simplemente avergonzarse de Cristo. Ahora, en Marcos 8:38, pastor, me gustaría que leyese ese texto. ¿Cómo lee Marcos 8:38? Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Esto es un cuadro, podríamos decir, de que da lástima, da pena, ¿no? De que Dios ya haya hecho una obra perfecta. El Señor Jesucristo, cuando estuvo en la cruz, antes de morir, Él dijo, consumado es. O sea, la obra fue completa, fue perfecta. El plan de salvación que Dios había preordenado desde antes de los tiempos se cumplió al pie de la letra en la cruz del Calvario. Amén. Y la obra fue hecha completa. Ahora, el hombre, nosotros tenemos que creer en esa obra. Y si rehusamos creer en esa obra, bueno, entonces aquí el mismo Señor Jesucristo dice que si nos avergonzamos, rechazamos esa obra, Él se avergonzará de nosotros, ¿no? Cuando venga en su gloria. Esta venida en gloria, sabemos por la Escritura que es cuando Él venga a establecer su reino milenial aquí en la tierra para con los hombres, donde estaremos reinando con Cristo por 1000 años. Pero si comparamos ese texto de que Él se va a avergonzar de aquellos que le rechazaron, vamos a ver en Hebreos capítulo 2, versículo 10, el contraste de la parte positiva, amén, de si no lo rechazamos, si lo recibimos. Porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Entonces vemos en Marcos que dice que el que se avergonzara de Cristo en esta generación, Cristo se avergonzará de él cuando Él venga en su gloria. En Hebreo nos dice que cuando Él venga, o sea que Él, cuando Él vino, dice, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, o sea, la persona de Cristo, y por quien todas las cosas subsisten. Sabemos que todas las cosas subsisten porque todo fue creado
por nuestro Señor Jesucristo, amén. Y Él es el que guarda todas las cosas bajo su poder. Dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. So, aquí vemos que estos que creen en Él, amén, van a ser llevados a la gloria. Nosotros esperamos esa venida gloriosa que nos habla Pablo en el libro de Tesalonicenses, cuando Cristo ha de venir por su iglesia, amén, y ha de llevarnos a estar con Él. Será un día glorioso donde seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. Esto es lo que se llama el rapto de la iglesia. Ahora, aquí dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por la aflicción al autor de la salvación de ellos. O sea, Cristo Jesús es el autor de nuestra salvación. Amén. Él es el autor. Dice, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos. O sea, todos nosotros fuimos santificados en Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, Cristo nos separó para Él. Eso es lo que significa ser santo. Somos separados para Cristo. Le pertenecemos a Él. Amén. Y ahora el Espíritu Santo ha comenzado una obra también preciosa, maravillosa. La palabra nos dice que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay un proceso también donde estamos siendo santificados, estamos siendo moldeados a esa imagen de Cristo. Amén. A la perfección de Cristo. Estamos creciendo ese varón perfecto. Ahora, esto es todo obra de Dios. Es Cristo Jesús quien está haciendo la obra en nosotros. Y de Él somos, a Él le pertenecemos. Ahora, fíjense el final de este texto. Por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Amén. O sea, qué bonito es esto, saber de que nuestro Señor Jesucristo, aunque nosotros todavía, como decía el apóstol Pablo, no hemos alcanzado, amén, esa glorificación de ser semejantes a Él. El apóstol Juan nos dice en primera de Juan, capítulo 3, nos dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, o sea, a Cristo Jesús. Es una esperanza gloriosa que tiene todo creyente, todo hijo de Dios, que cuando Cristo venga por nosotros para llevarnos a estar con Él, vamos a ser semejantes a Cristo Jesús. Nuestros cuerpos serán transformados de la misma manera que Cristo tuvo un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo será semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Seremos semejantes a Él. Esto es tremenda esperanza. Ahora, todavía estamos en un cuerpo que no ha sido glorificado. Todavía tenemos faltas, tenemos errores, cometemos muchos errores. Muchas veces cometemos errores indebidos. Dios lo sabe. Y Dios se compadece de nosotros, como dice la palabra, porque Él sabe que somos carne. Pero lo lindo de todo esto es que dice, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. O sea, Cristo Jesús, aún nosotros siendo imperfectos, Él no se avergüenza de nosotros. Mas, sin embargo, encontramos que a veces nosotros como creyentes, al saber que algún hermano haya fallado en algún área, como que tratamos de alejarnos de ello, cuando en realidad debiéramos de aprender de nuestro Señor Jesucristo que Él, mostrando su amor para con cada uno de nosotros, nos acepta tal cual nosotros somos. Tenemos que comprender esa realidad, que cuando Cristo viene a la vida de una persona, pues Él la acepta con todas las faltas que tenga. A veces muchas personas piensan que tienen que dejar ciertas cosas antes de venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Mas, sin embargo, Él nos invita a que vengamos a Él tal cual somos. Conforme a la palabra, entendemos que Él nos dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, crea en nosotros la santificación y nos lleva a la madurez, a la estatura de ese varón perfecto, y pasa por alto las faltas que aún todos nosotros tenemos hasta que lleguemos a esa madurez que cada uno de nosotros necesitamos en el Señor Jesús.